Ya hemos pasado 3 minutos de la hora 8 y así está el cielo penquista. De a poco despejando, ya pasó un poquito la lluvia. Como bien decía Pablo, no lleven parca, no lleven paraguas. Va a ser aislada las lluvias. Recuerden, hoy a las 10 de la mañana vuelve Raíz Económica. Por mientras, tenemos acá a Pablo, Yasna y César en el estudio con un entrevistado. Así es, gracias Javier, ya estamos de regreso. Saludar primeramente a aquellas personas que nos escuchan por la 95.7 Radio Energía para todo el Gran Concepción, así que saludar a Tomé, Dichato, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Hualpén, Chiguayante, Concepción, por supuesto, y Levo por la 101.9. Y para aquellos que nos están escuchando en Lota, Coronel y Arauco por la 91.3 en Radio Máquina del Tiempo, también por supuesto saludarles cariñosamente. Y aquellos que nos ven en vivo y en directo por RDO Televisión desde Calama hasta Puerto Montt, por supuesto darle bienvenida a cada uno de ustedes, ya sea que nos escuchen ahora a las 7 de la mañana, aquellos que nos escuchan a las 15 horas o a las 23, que es el horario que repetimos este matinal. Para el día de hoy ya comenzamos a conocer los nuevos Ceremis que llegan a la región del Biobío. Tenemos con nosotros a don Mario Delané, Ceremi de Medio Ambiente. Don Mario, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el formato? ¿Debo mirar allá o lo mira usted? No, no somos. Como usted quiera. Estamos entre amigos. Si quiere, mire para arriba. Estamos entre amigos. Estamos entre amigos. Si quiere, mire para arriba. Si quiere, mire para arriba. Donde usted quiera mirar. Oye, bonito el fondo, set. ¿eh? Sí, el set. Está bien bonito, los felicito. Se nos costó pintarlo, pero sí, ya estamos ahí. las avanzando. luces están muy bonitas. Ahí quedó una cosita sin pintar, pero ya lo vamos a arreglar. Ah, ya. Queda un puntito. Súper. Don Mario, bueno, gracias por estar con nosotros. Usted acaba de asumir Nuevamente. Nuevamente por segunda vez. Usted Sí. fue Ceremi en el gobierno de Piñera II. Correcto. Y antiguamente fui director zonal de pesca y acuicultura. También. Cuéntanos un poquito de usted, don Mario. ¿Cuál es su profesión? ¿A qué se ha dedicado su tiempo libre? ¿Y cómo es él? Ya que estamos entre amigos. Claro. ¿Y cómo es él? Claro. A ver, yo soy biólogo marino. Tengo 3 hijos, tan grandes ya. Lo conversaba hace un par de meses cuando estaba en Santiago, en una reunión. Conversamos con un amigo sobre el tema del servicio público. Esta es una cuestión que se tiene que sentir, ¿no? Si no, no hay mucho que hacer, porque el tema no es fácil, independiente de la cartera. Pero ponerse en la posición de las personas, los requerimientos, las solicitudes y lo que significa tratar de mover el Estado, que es una máquina bastante pesada. Pesada en el sentido de que tiene una inercia o esos cambios de velocidad que a veces uno quisiera, pero son más o menos complejos. Así que una vez que asume, o el presidente en ese entonces electo, yo pongo mi nombre a disposición y digo, oye, yo trabajé antes en medio ambiente, si requieren de mi servicio, obviamente porque hay un interés, digamos, estoy disponible, digamos. Y yo estaba haciendo actividades privadas en ese entonces, hasta hace poco. Y ahora estoy de regreso en la cartera de medio ambiente, aquí en la región del Biobío, y con hartos desafíos, hartos temas que supongo que vamos a conversar algunos de ellos. Así que. Mario, pero ¿de dónde surgió esa necesidad de pertenecer a la política? Yo de repente lo pienso y digo no, gracias, paso. Sí, es que lo que pasa es que hay que hacer estas distinciones. 2 de esas. Uno generalmente asocia la política a los partidos políticos, a las elecciones, a la doctrina, en fin, al tema partidista. Eso es una cosa. Y lo otro es hacer política pública, lo otro que es lo que hacemos, y todos lo sabemos en realidad, pero no lo tenemos tan al día, digamos, que es hacer política, como lo que hacemos aquí hoy día. Colocar un tema, discutirlo, contactar a algún vecino, en fin. Yo creo que esas distinciones son las que hoy día yo creo que tienen más sentido, porque en algún momento, y no lo sé en realidad cómo vamos a terminar, pero de que estamos polarizados es bastante. Claro. ¿Sí? Y eso da espacio, cuando el país se polariza, da espacio a los caudillos también, que también hemos pasado por ese tiempo. Más aún, quienes somos más antiguos, digamos, el gobierno militar, el quiebre institucional y todas esas huellas que todavía arrastramos, algunos intencionalmente, y otras generaciones también que tenemos que incorporarla a esta discusión. Entonces, esto no es solamente hablar de doctrina, hablar de un sector, sino que en una cartera más o menos técnica, como medio ambiente te permite eso, porque el medio ambiente es transversal. Claro. Sí. Antes de repartir la torta hay que tener torta, entonces, ¿te fijas? Así que. Don Mario, definamos entonces qué es lo que es la cartera de medio ambiente, para que la gente en simple entienda de qué se trata la sexta Ceremi. Sí, medio ambiente es un ministerio,
como cualquier otro, digamos, de los 23 que existen, o 24, digamos, en el de seguridad. Me corrigen si me equivoco. Donde el rol que cumplo yo es representar al Ministerio en la región del Biobío, eso es. Y el Ministerio de Medio Ambiente es el encargado de generar planes, programas y normativas en materia medioambiental. Desde la Constitución, ¿cierto? Por un derecho a... ¿Cómo es el artículo? Con mi hija que está estudiando Derecho me lo enseñó la otra vez. No me lo enseñó, lo repasamos. Un derecho libre de contaminación, algo así estaba. Lo que pasa es que me confundo con otras propuestas que había, pero se entiende. Y esa mantención libre de contaminación significa que hay que colocar medidas, normas, programas, etcétera, que se aplican, por ejemplo, un plan de contaminación en Calama, o el plan de contaminación de Concepción, o la ley REP, la ley de reciclaje, ¿te fijas? O, no sé, los humedales urbanos, que también en el gobierno anterior, cuando yo estaba de CRM, impulsamos con bastante velocidad. Y eso te va trayendo, y lo que nos dedicamos, y eso hay que destacarlo aquí en la región del Biobío, que hay mucho interés por este tema. Porque esta es una región compleja, en el sentido de que tiene vocación industrial antigua, no sé si hoy día se está diluyendo eso, pero aquí hay de todo, hay forestal, hay puertos, hay carreteras, hay crecimiento inmobiliario, hay de todo. Eléctricas. Eléctricas, y hoy día hay fotovoltaico, hay eólico, hay hidroeléctrico, bueno, entonces el listado es bastante largo. Y eso tiene también sus servicios, que en la medida, el Ministerio de Medio Ambiente es un ministerio relativamente nuevo, tiene 14 años, si lo comparamos con Hacienda, si lo comparamos con el MOP, digamos, tanto a nivel presupuestario como a nivel de fuerza, digamos, del brazo normativo que trae, somos bastante jóvenes, ¿eh? Entonces hay que disfrutar. Que, aunque la imagen diga lo contrario. Sí, no, estamos con filtro, Claro, perfecto. Por eso lo vemos joven. Claro. Y eso trae también un servicio nuevo que hay que implementarlo durante este año, que es el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Y sumado a eso también está la Superintendencia de Medio Ambiente, que es la que fiscaliza, digamos, el cumplimiento de estas normas, estas mediciones, autocontrol, etcétera. El servicio de evaluación ambiental, que es donde se someten a evaluación ambiental los proyectos de acuerdo al Decreto Supremo 40. Y me falta uno, creo que estamos ahí, la superintendencia, el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que ya lo mencioné, que es un servicio nuevo que hay que implementar. ¿Qué es lo que va a hacer ese nuevo servicio? Antiguamente, cuando Chile quiso ser socio de la OECD, y empezamos a hacer en esos años, en año posterior al 90, digamos, tratados internacionales y qué sé yo, la comunidad internacional dijo, ya, perfecto, pero ¿cuál es la garantía de que Chile no va a competir de manera desleal y no va a crecer en base a sacrificar el medio ambiente? Y se crean distintos compromisos, no sé si se acuerdan, pero a partir de esos años se empieza a mejorar el sistema de tratamiento de agua potable. Plantas de tratamiento de agua servidas casi en todo Chile, con una eficacia del 90 y tantos %. Y ese tipo de iniciativas. También tuvimos años, quienes no lo recuerdan, se lo aprovechamos de contar, tuvimos años de mucha inversión en infraestructura, porque Chile venía creciendo y había que exportar, qué sé yo. Y ahí nos dicen, a ustedes les falta un servicio que cuide el patrimonio ambiental. Y esa discusión ya llevó más de 15, 20 años casi, porque nadie se atrevía, digamos, a tomar este tema y decir, ya, pues cuidemos el patrimonio. Porque ¿qué es lo que se hace en evaluación ambiental hoy día? Cuando tú sometes un proyecto de evaluación, tú haces tus propios estudios. Ya calcules la pluma de dispersión del ril que va a descargar en el mar. Y lo hace el titular. Entonces no hay ninguna contraparte que, digamos, en algún momento el servicio de biodiversidad llegará a ese punto de tomar esos temas, digamos, ser una contraparte, decir, ¿sabes qué? Aquí estáis cerca de un sitio prioritario, tema que ya salió con el tema del cultivo del salmón en la Patagonia, y hay una institución en el Estado que se va a hacer cargo de esos temas con capacidad fiscalizadora. Entonces nos toca ahora la discusión, además de la parte administrativa, donde hay funcionarios de CONAF y del Ministerio de Medio Ambiente, principalmente, que se fusionan en esta nueva oficina. ¿CONAF pasó a ser parte del Ministerio de Medio Ambiente ahora? El de áreas protegidas. El sector de áreas protegidas de CONAF pasa al servicio de biodiversidad. Y ahí también hay que crear, digamos, esta dinámica de trabajo, etcétera, porque son mundos distintos, ministerios distintos, porque viene agricultura, y CONAF con su figura, digamos, que es entre privado y estatal. CONAF era como independiente. Claro. Entonces nos toca eso, que son las personas sin duda las que
van a armar estos equipos de trabajo. Y dijimos, capacidad fiscalizadora, y además vamos a tener que traspasar ciertos sitios prioritarios definidos en 5 categorías. El detalle no lo tengo así tan presente, pero estamos hablando de parques, de santuarios, etcétera, que los va a administrar el Servicio de Biodiversidad. Es un trabajo bastante interesante y que tiene que ver justamente con lo que quiero hacer énfasis, digamos, que es el valor natural de algunos lugares. Relacionado también con la planificación territorial. ¿Qué vamos a hacer con el santuario Hualpén? ¿Qué se va a permitir hacer ahí? ¿Cuál va a ser la conversación con los privados? Entonces, ahí empezamos a chocar, digamos, con estos puntos de encuentro entre la vocación, la planificación y el servicio, digamos. ¿Te fijas? Mario, yo te quiero hacer una pregunta. Dispare nomás, entonces. ¿Cómo se llevan? Mientras tú conversabas, y me acuerdo de varios actores dando vuelta acá en la región, ¿cómo se llevan, por ejemplo, una cartera como esta? ¿Cómo se lleva con aquellos que son o se consideran ecologistas? Acá tenemos un diputado que usa la ecología como arma de guerra, exdiputado, claro. Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. Sí. Perdón. Sí. No lo dije yo. Lo dije yo, César Viludrón. Oye, que usa como forma de lucha el tema de la ecología, pero vemos que muy poco hacen, salvo usar micrófono y cámaras para... ¿Cómo funciona, cómo se llevan los ecologistas en general, los buenos ecologistas, Claro. con una cartera como esta? Porque uno puede pensar que están súper, hiper, mega, ultra, archi, macro relacionadas. Mega relacionadas, ¿no? Claro. Entonces, ¿funciona así? ¿Es como yo te digo? ¿O la verdad que es como son cosas totalmente distintas? ¿O aparte? Sí, yo recuerdo la primera vez que fui Seremi, estábamos en la discusión del plan de contaminación atmosférica de la Gran Concepción, que después del plan de Santiago, del área metropolitana, este de acá es el más grande, digamos. Y siempre lo destaco porque parece que las medidas no llegaran a tiempo. Yo siempre he dicho que no porque tengamos un decreto de la calidad del aire vas a cambiar al día siguiente. ¿Sí? La pega hay que hacerla, digamos. Y en ese sentido de que hay que hacer la pega, yo siempre, a algunos, digamos, no a todos, a los más ultra hay que irse con más cuidado, digamos, porque es más difícil consensuar con ellos, digamos, pero la pega que han hecho por años, yo se la destaco. Es bien interesante. ¿Por qué? Porque permite aumentar, si ustedes quieren, la velocidad en la cual los procesos tienen que ocurrir. ¿Te fijas? Los temas se transforman en agenda. Claro. Y nos tienen a toda la comunidad y a todos los que nos preocupa estas cosas alerta. Hacemos noticias, buena, mala, a veces damos buenas declaraciones, a veces no tanto, pero nos mantiene, digamos, en constante conversación. Pero porque es un tema que se tuvo postergado durante muchos años. Entonces, ahora sí, siempre hay que hacer distinciones. Pues sí, un nivel de conversación, perfecto. Hablemos sobre este tema, perfecto. ¿Quieres que te aclare algo? También. Hay distintos niveles, por decirlo de alguna forma, de líderes o de personas que abrazan o toman la bandera, digamos, del ecologismo. Pero todo en exceso hace mal, yo lo tenemos claro en todo sentido, digamos. Ahí va, porque resulta que en algún momento, cuando se hizo la ruta Piedemonte, se trazó, ¿cierto? Los ecologistas estaban totalmente en desacuerdo porque en ese arbolito había, no sé, estado afirmado, no sé, Caupolicampo, una cosa así. Entonces, pero claramente lo que se contaminaba con la ruta 160 hoy día, el impacto era menor que lo que perdías con la Piedemonte. Entonces, claramente hay que poner en la balanza qué es lo que cuando es ecología, para dónde va, porque resulta que si tienes más contaminación en la ruta 160 versus lo que va a tener la otra ruta, está claro, o sea, hagamos la ruta Piedemonte. Sí, bueno, de hecho todavía no se hace. No, pero era lo que se decía. Entiendo por dónde vas, Pablo. Sí, hay personas que abrazan su causa, digamos. Claro. ¿Se acuerdan años atrás cuando la comuna de Talcahuano quería sacar un árbol y una señora se abrazó? Claro, es eso. Se abrazó al árbol y qué sé yo, y era muy buen punto de prensa. Y me dijeron, anda para allá y qué sé yo. Y dije, no, este tipo de cosas, esto hay que tomarlo de manera seria. Claro, por supuesto. Una cartera tan importante, y esa es la distinción que hice delante, digamos, como el MOP, que llega, y antiguamente, hoy día no. Llegaba el MOP y hacía un puente, y después, el puente está hecho, y pasó por entre medio de las casas, de los árboles, de los predios, y expropiaba y pasaba. Hoy día la consideración, incluso, yo fui testigo de eso, pasa porque tienen que hacer la limpieza de los ductos de agua lluvia
y nos llaman a nosotros para decir, oye, ¿podemos hacerlo? ¿Por qué? Porque el agua lluvia descarga en un humedal, descarga en Rocuán, descarga en Ifarle, porque todo el agua lluvia va en ese sentido, digamos, de aquí en la Gran Concepción. Y lo que tenemos que hacer es insistir, no ser fanático, obviamente, si el tema de la sustentabilidad estamos súper claros. Pero ¿qué significa que vaya a desaparecer un árbol? O el tema de los naranjillas, con un proyecto bastante emblemático acá. También. Entonces, esas son discusiones de que uno sale de la básica, incluso de educación básica, y dejas de hablar de biodiversidad, de cadenas tróficas. Después te pierdes. Entonces, hay una discusión que yo siempre la pongo cuando doy charlas o me invitan a hacer clases, en fin. Que todos hablamos en temas de números y no entendemos. Todos sabemos lo que es la UEF. O sea, sabemos el concepto, no cómo se aplica ni cómo se genera. No es tangible. La UITM, que el PIB, que la inflación, ¿te fijas? Pero nadie habla de biodiversidad, de las cadenas tróficas, que son parte esencial también de la vida, digamos. Hablar de genética, de marcadores biológicos, no, eso ya es más lejano todavía. Eso es bonito. Me agrada. Yo lo quiero llevar a otro punto. Ya. Estamos a puertas ya del invierno. Sí. De hecho, ya hay mucha gente que ya ha encendido sus estufas a leña. Correcto. Yo todavía no. Muy bien. Me estoy porque quiero, hasta el último, cuando ya sienta mucho frío, voy a empezar. Pero yo todavía tengo calefacción a leña, que es la mayoría de la gente que tiene. Muchas personas. Muchas ciertas personas todavía tienen ese tipo de calefacción. Y obviamente hay un plan de contaminación atmosférico que es importante. Entonces, ¿cuál es el plan que vamos a tener para esto? Porque la verdad es que hay sectores donde uno empieza a llegar ya al invierno, los fríos, ¿cierto? Y el ambiente se ve, el humo, se siente el olor a humo. Llega pasado humo a su casa. Es lo que decía antes. Dos cosas. Está el plan de descontaminación atmosférica vigente. Ya. Y este año tenemos que empezar a revisarlo, porque ya han pasado más de 5 años. Y está también la conducta o la preferencia de cada persona. Ahora, ya que estamos entre amigos, el concepto de la leña y el fuego dentro de la casa tiene, si tú quieres, desde el origen de la civilización, digamos, la historia alrededor del fuego, que el fuego más romántico, que el calor es distinto. Claro. Imagina el concepto. Claramente, sí. Entonces hay reflejos, digamos, pero hoy día vivir en sociedad tiene ciertas responsabilidades. En comunidad, sociedad, no sé, si tenemos problemas de ventilación, sobre todo en el aire, bueno, a eso se refiere, tenemos que hacernos cargo. Yo le voy a contaminar el aire al resto, es decisión mía. Pero lo que hacemos nosotros es colocar desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre, todos los años, un pronóstico que está saliendo ahí en la pantallita, donde nosotros decimos como ministerio, la calidad del aire para mañana es buena, regular, mala, alerta, preemergencia, son 5 categorías. Cuando hay preemergencia o emergencia, hay prohibición de humos visibles, ni siquiera que no haga fuego, sino que ya, si vaya a hacer fuego, hazlo bien, con leña seca, porque si vaya a botar humo, te vamos a ir a fiscalizar. Te vamos a ver que sale ¿Y qué es lo que pasa con esto? Porque hace varios años ya se hizo esto, el recambio de la estufa, ¿cierto? En la que decían, ¿sabes qué? Para allá iban. Claro, la gente que tiene la estufa de leña me la entrega y yo le coloco una pellet o le coloco un aire acondicionado, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué es lo que pasó con esto? Yo lo vi porque conocí unas personas que estaban en este programa para el año pasado y no pasó nada con el recambio. Correcto. Y además de eso, es que mucha gente dijo, no, yo no quiero, porque estamos el aire acondicionado, por ejemplo, y la estufa pellet consume electricidad, y al precio que está la electricidad, gente que cuida su luquita, ¿cierto? No está dispuesto a que le suba la cuenta a la luz. Mira, el plan de descontaminación no es solamente el recambio de calefactores. Ahora uno lo ve porque una unidad, digamos, emisora, que es una casa, tiene una familia, y ahí está el tema de cómo me hago cargo yo. Claro. Si soy parte del problema, parte de la solución. Claro. Yo no me puedo meter en el bolsillo ni en la economía familiar de nadie, digamos. Entendemos que hay familias que, aunque tengan toda la intención, no pueden hacer la inversión. Y ahí es donde se trató de implementar, o se trata de implementar, este programa de recambio de calefactores. Hay bastantes factores que hacen que esta velocidad de recambio sea más baja. Uno es la dimensión del plan de descontaminación. Los otros son los recursos para comprar estos equipos. Y lo tercero, claro, es esta variación que tenemos, que ya me cambio a pellet. Pero cuando echamos a andar el programa, me acuerdo, años atrás, hubo un quiebre de stock en el pellet. Entonces eso te va marcando y dices, oye, si vuelve a pasar esto, no me voy a meter en esto, ¿te fijas?
Entonces se te cae la motivación. Ya, el precio, hoy día los calefactores son súper eficientes y los cálculos están hechos, y nosotros siempre lo estamos actualizando, de hecho. ¿Y dónde lo podemos ver? ¿Lo podemos ver eso? ¿Está, digamos, en la web? Sí, en la página del Ministerio de Medio Ambiente, en la sección de aire, ahí están los cuadritos comparativos. Hay que buscar un poquito ahí. Pero fíjate que no es solo recambio de calefactores el plan de descontaminación, porque las comunas o los polígonos que están sometidos a un plan de descontaminación, la forma de construcción es distinta. Yeah. Porque el tema no es hacer combustión dentro de la casa, el tema es mantener el calor dentro de la misma. Claro. Entonces se le exige, y estas son conversaciones con la Cámara Chilena de Construcción, etcétera, durante la discusión de este tipo de iniciativas, donde dice que la envolvente térmica cambia. Ya no puedes construir con este tipo de panel, tienes que asegurarnos que la conductividad es de tanto. Y ahí se crean empiezan a aparecer ciertos fantasmas de que ahora construir es más caro y que sí. Y ahí es donde aparece la innovación. Claro, el típico termopanel. Claro. Hoy día tener, entre otras cosas. Claro, para mantener el calor dentro del hogar. Hay un montón de tecnologías. Hoy día lo más común es ver una ventana termopanel. Claro, o sea, uno le explica a las generaciones más nuevas, decir, oye, antes existía así un vidriecito. Sí, claro. Y uno hacía fuego. Que llovía adentro con el vidrio. Oye, te entraba humedad y te salía el calor. En un marco metálico con masilla. Y con aceite de pescado, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas? Sí. O yo tenía de esas, no sé. Cuando se asoleaba salía el aceite para arriba. Te tocaba así, tocaba y que ahí con todo lo aceitoso. Bueno, eso ya no existe. Claro. Y se actualizó el inventario de emisiones el año 24, y les tengo que contar que la leña o la calefacción domiciliaria se hace cargo del 60% hoy día. Es decir, se mantiene, no aumentó. Por lo tanto, no es que el programa de recambio sea la causante, ayuda, sin duda. Pero en muchas familias hay que aprovechar de agradecerles que toman la decisión de otro tipo de calefacción, porque se hacen cargo de eso. Claro. ¿Te fijas? Y también los edificios, digamos, está la prohibición de hacer de quemar leña, digamos. Y lo que yo lo atribuyo, digamos, porque si se mantiene, voy un poquito más atrás, si se mantiene la carga, por ejemplo, de los domicilios que son causantes del 60% del material particulado, ¿dónde está el efecto de aumento de la población? Tú te fijas, para Coronel, hacia esos sectores, hacia San Pedro, hacia Penco, aumentó la población, pero no así la cantidad de material particulado que aporta. Entonces, efectivamente, yo lo atribuyo a que la calidad de la construcción es distinta, más la decisión que toman las familias, las personas de calefaccionar de distintas formas. Mario, hay una autocrítica de que no exista fiscalización en la calle para aquellos que venden leña húmeda, que no tienen procedencia, que puede ser leña robada, que está mojada y que eso es lo que al final contamina. El plan trae todas esas consideraciones de dónde viene la leña, la certificación de leña, pero dentro del Ministerio de Medio Ambiente no nos metemos mucho en eso. ¿Quién ve eso? Porque es hacerse cargo de la leña, ¿te fijas? Entonces no que nosotros queremos eliminar la leña. ¿Quién debería fiscalizar a aquellos que venden leña? Energía tiene un programa, un decreto que lo está trabajando el biocombustible, ya. Porque para energía también puede ser sustentable por el tema del crecimiento del árbol y qué sé yo. El problema para nosotros, desde el punto de vista del Ministerio de Medio Ambiente, es el material particulado. Claro. ¿Te fijas? Puede ser petróleo, puede ser que tu estufa pellet esté muy vieja, no sé, y ya no sea tan eficiente. Contamina. Claro. Petróleo, o sea, claro. Entonces, aunque no lo veamos. Lo que pasa es que el plan de descontaminación se hace cargo de un material particulado MP10 y MP2,5. No hemos llegado al MP1 ni al carbón negro, etcétera. Claro. Estamos conversando con el CEREMI de Medio Ambiente, don Mario Delané, esta hora de la mañana, cuando son exactamente las 8:27. Vamos a ir a una pequeña tanda comercial y volvemos con don Mario Delané para conversar de estos temas y muchos temas más junto a Pablo Lubichini y don Javier Romero. Vamos y volvemos. Hemos vuelto, 8:34 indica el reloj, y vamos a corregir un detalle. César señalaba de que iba a estar Pablo, y quien habla, no. Se nos suma también al foro nuestro querido Toti Donoso. Bienvenido, Toti, y seguimos la entrevista con Mario Delané, el CEREMI de Medio Ambiente. Así es, ya estamos de vuelta. ¿Cómo estaban, Toti? Bien. Tú venías un poquito más tarde, y esto también tiene que ver con el medio ambiente, con el taco. ¿Cómo estaba? Harto taco. De hecho, tuve que hacer ahí unas maniobras para poder llegar a la hora, pero harto taco. Sobre todo de San Pedro hacia Concepción, bien largo el taco. Oye, hay cosas que también tienen que ver con el medio ambiente, la contaminación del auto, y la otra la contaminación acústica.
das cuenta que la gente, la bocina, yo soy enemigo de la bocina, me carga la bocina. Entonces hay gente que está... Yo soy un poquito más amigo que tú parece. Me carga la bocina. Ya que está en el auto, hay que ocuparla. Sí. Claro, no, pero, o sea, es cuando es necesario, pero hay gente que toca la bocina hasta por todo. Claro, Sí, cambia el verde y ya se vuelve loco tocando bocina. Claro, y eso es parte también de la contaminación. Sí. Hoy estamos hablando acerca de la calefacción a leña, y algo nos hablaste acerca de los recambios que venían. ¿Sigue ese programa? ¿Va a seguir ese programa? Sí, de sigue el recambio programa. De hecho, yo la vez anterior, cuando estuve en la Ceremi, dejamos instalado un programa con 4.000 millones de pesos del gobierno regional, que no hicieron. Esa plata se devolvió. Y era un incentivo bastante potente, digamos, para fortalecer esta idea del recambio calefactorio. Claro. También dejamos la política regional de biodiversidad con un programa para financiar los planes de manejo de esas áreas protegidas. Tampoco se hizo nada. Y hoy día nos enfrentamos a este tipo de discusiones de qué va a pasar con el humedal urbano. Claro, el humedal urbano se hizo un cambio, porque en algún momento estaba a cargo de la Ceremi, ¿cierto? Pero hoy día las municipalidades tienen que hacerse cargo del humedal. Siempre fue así. Que mantenerlo. Siempre fue así. El cambio ese cambio estaba desde el origen. ¿Cuál es la figura? Así que nos detenemos en eso un ratito. El municipio, por iniciativa propia, generalmente, dice: oye, Ceremi Medio Ambiente, quiero este espacio declararlo humedal, este polígono. ¿Es humedal urbano? Apliquemos la ley y el reglamento, y nosotros lo que hacemos es hacer un muestreo, vamos al lugar, contratamos a alguien para que nos certifique que se cumple con la ley y con el reglamento, y le decimos: sí, es humedal urbano, ahí está su polígono. Entonces lo que tiene que hacer el municipio es contar con ese polígono y decir para qué lo quiero. Va a ser para conservación, va a ser para turismo, para actividades al aire libre, para investigación, todas las anteriores. Cuando el municipio no hace esa pega, digamos, que nosotros le conferimos, digo nosotros como ministerio, nosotros le otorgamos ese espacio para que lo destine y modifique su uso de suelo, por lo menos. Entonces, cuando no lo hacen, queda en esta escoba, como la municipalidad hace poco, claro, en una comuna en particular que tenía un humedal urbano, y aparece un proyecto de un privado y dice: voy a hacer un centro comercial. Eso a propósito del humedal Paicaví Concepción, ¿cierto? No, es el Chimalfe en Hualpén. Ah, ya. Sí. De hecho, yo te quería preguntar. ¿Y el Paicaví Concepción también? Sobre también, eso, porque ahí vienen dos proyectos. Entonces, ustedes como Ceremía y como Ministerio, ¿qué influencia tienen para poder frenar? Porque entendamos lo que dices tú, un terreno que está considerado humedal, más allá de las otras complicaciones, porque sumar una cantidad considerable de departamentos implica más vehículos y más cosas. ¿Cómo influyen ustedes en este tipo de proyectos para a lo mejor detenerlo o modificarlo en el mejor de los casos? Sí, es muy contradictorio lo que está ocurriendo, porque es una ley nueva. Esta ley debe tener 5 años, digamos. Pasó en el gobierno anterior y la echamos a andar, entró en vigencia cuando estuvo en el ministerio presidente Sebastián Piñera. Entonces, insisto, si el municipio se va a meter en esos temas, tiene que hacerse cargo completamente, porque si no, nos cae a nosotros. Y nosotros no tenemos responsabilidad, excepto, o sea, sabemos que hay espacios que hay que cuidar, considerar, valorizar, perfecto. Pero si el municipio no cambia su plan regulador y dice que en ese lugar se pueden construir casas, claro, ¿de quién es el problema? Claro. ¿Te fijas? Entonces la comunidad dice: oye, el ministerio que no cuida esto, pero si no puedo. ¿Te fijas? Yo hice mi pega, que fue declararlo, pero cambia tu uso de suelo y hazlo en conjunto con la Dirección de Obras Municipales, y hazlo con tu proyecto de construcción, habla con los titulares de los terrenos. Tienen que hacer la pega antes. No, y hay otra cosa, que generalmente, ¿qué es lo que ocurre cuando ustedes le dan esto, se lo transfieren, digamos, a la municipalidad? ¿En qué se convierte? ¿En un basural generalmente? Porque la municipalidad dice: oye, tengo que hacerme cargo ahora de esto, de un humedal, ¿cierto? Y dice: si lo voy a hacer para turismo, hacer un senderito, ¿cierto? Colocar las banquitas, colocar una iluminación, pero al final, ¿en qué se transforma? Nosotros previmos eso, digo nosotros cuando estuve anteriormente, y lo mencioné. Hicimos la política regional de biodiversidad para que también estuviera dentro de la planificación territorial de la región estos temas, y con un financiamiento para los planes de manejo, porque una vez que se decreta el área hay que juntar a todos los involucrados y decir: ya, ¿qué vamos a hacer aquí? Esto está permitido, esto está prohibido, esto con cierta regularidad. ¿Te fijas? Entonces,
un espacio, por ejemplo, como la Laguna Redonda. ¿Te fijas? Eso se transformó en un parque. Y la gente lo disfruta, ocupa el espacio y está relativamente limpio. Incluso hay como un geyser ahí que agita el agua para que no se eutrofique, digamos. Entre otras cosas. Y eso se llama trabajar en conjunto. ¿Te fijas? Pero si vamos a declarar humedal urbano y nadie se hace cargo, digamos, se transforma en eso, un espacio donde Mario, la inseguridad, la microbasurales, claro. Mario, mira, tenemos un auditor que está todos los días con nosotros, que es Víctor Espinosa, y hace una pregunta abierta, pero también con tintes de polémica en el fondo, sí. ¿ya? Dice, ¿cómo se entiende un ministerio de medio ambiente en un gobierno que no cree en el cuidado del medio ambiente? Bueno, eso es el sesgo de cada persona nomás. Perfecto. Porque si no creyera no existiría el ministerio, ni habría ministro, ni estructura, ni... Perfecto, súper. Son cosas que en realidad, como lo dice, más que nada su tendencia. Claro. Tenemos que hacer la pregunta. Sí, por supuesto. La hace nuestro auditor. Ya que estamos hablando de nuestros auditores, vamos a mandarle un saludo aquí a nuestro amigo Julio Jara, que es un gran amigo nuestro también, así que le mandamos un saludo. Oye, con este tema es bastante interesante lo que estamos hablando. Se nos viene también la ley REP. Ya está la ley REP. Hace años, sí. Hace años, sí. Y que explícanos un poquito volvamos respecto a eso, porque sí. es bastante interesante y aquí hay algo que de repente me choca, pero te lo voy a comentar luego. Sí. Viene con advertencia. Sí. Viene con polémica. Con Pablo. aviso, no es maldad, digamos. Claro, sí. Estaba esperando este momento, Pablo. Sí, aquí lo tengo. Yo me tengo que retirar en este minuto. Sí. La ley REP es la ley de reciclaje. Sí, de responsabilidad extendida al productor, por eso se llama ley REP. Y esta establece un marco jurídico sobre el cual se establecieron productos prioritarios, se le llaman, los típicos tecnicismos, pero en buen chileno hay ciertos productos que se tienen que reciclar, que se tienen que transformar en otra cosa, hablando de economía circular y con todo eso. Ahora, la economía circular no es solo reciclaje, eso es otro tema. Claro. Pero dentro de la ley de reciclaje, como se le llama, están los envases y embalajes, ¿cierto? Para el sector industrial, y inclusive nos pusimos pantalones largos como país porque estamos reciclando a nivel domiciliario. Claro. Y tenemos que llegar a un 90% en unos cuantos años más. Y en algunas casas, en algunas comunas, no sé si les ha llegado un saquito de color amarillo que dice Resimple. Ya, ese es para reciclar. Claro. Ahora, si como Estado o como usuario no hemos sido capaces de aprender para qué el saco, nos falta todavía. Si estamos súper claros. ¿Y ese saquito lo administra el Ministerio de la Seremi de Medio Ambiente aquí en nuestra región? No, eso lo administran los que traen envases y embalaje. Ya, perfecto. Entonces le decimos usted que vende champú y tiene esos frascos de plástico, ese es un envase, eso es un embalaje. Y usted tiene que hacerse cargo que si va a colocar el champú en ese tipo de envase, tiene que... En este caso es la disposición final. En realidad lo pagamos todo, el precio se traspasa. Claro. Pero estamos disminuyendo la cantidad de plástico, la cantidad de ese tipo de cosas que dan al vertedero, digamos, al relleno, perdón. Y así con envase y embalaje también está ya el decreto hace años, digamos, de los neumáticos, aceite y lubricantes. Ahora viene la discusión de productos eléctricos y electrónicos, que se va a fusionar con el de pila y batería para avanzar más rápido, digamos. Y nos está quedando el desafío de los textiles, y eso va a estar muy interesante también. Sí. No sé si se me queda otro. ¿Por qué te comentaba que un poco que tengo un tema con eso? No voy a decir dónde, pero sé que hay municipios que tienen instalado estas cositas para reciclaje, ¿cierto? Sí. Pero al final del día no se va para el reciclaje. Estamos hablando de los contenedores, contenedores verdes que se ven en algunas regiones, no voy a decir en cuál, pero que al final del día no se va para el reciclaje. Tú te das el trabajo de separar tu basura, ¿cierto? Y llega a un lugar y no se va al reciclaje, sino se va directo al vertedero. O sea, lo juntan todo. Claro, entonces uno se da el trabajo esto, pero no se va. Tal vez puede ser educación, estoy de acuerdo. Pero claramente tiene que irse a un desecho y que se recicle, no que vaya a la basura. Y por eso te digo que tengo este tema como te digo, no voy a decir con municipio de este país, de este largo país, pero está. Entonces, que comienza con la letra. No vamos a decir que está, no. Ese es el tema. Pero ahora... Pero eso no será por un tema de
De capacidad igual, porque en el fondo... De capacidad que tiene el municipio. Exacto, claro. Porque la idea es culturizar, es crear esta conciencia, y que ya muchos vemos, sobre todo las nuevas generaciones, que lo tienen internalizado. Los niños de repente te ven y que vaya a botar, no sé, por una botella en el que es de basura común y te dicen, no papá, no mamá, y ahí no va. Sí. ¿Cachai? Es el problema, y eso es lo que imagino que ustedes también tienen que trabajar con las municipalidades, ¿no? Sí, el reciclaje no se hace solo. No puedes colocar un punto, va a funcionar. Tienes que saber que hay un sistema que tiene que acompañar esto. También, va a sonar medio repetitivo, pero anteriormente, cuando yo estuve en la Seremi, también financiamos con 31 municipios un sistema, ¿cómo se llama? Programa Regional de Reciclaje, que era instaurar este sistema. ¿Por qué? Hay que darle valor a las cosas, digamos, en el sentido de hacer el trabajo en conjunto, como lo hacen ustedes aquí, y tienen los resultados que tienen, digamos. Teníamos este esqueleto normativo y había que ponerle músculo. Entonces dijimos, invitamos a los alcaldes, a los municipios, le dijimos, ¿cuántos puntos limpios de ustedes capaces de administrar? 1, 2, 3, 5. De las 33 comunas, 31 firmaron. Y empezamos a echar a andar esto. Y nos dimos cuenta de que algunas municipalidades tenían vocación de reciclaje. Recuerdo Curanilahue, por ejemplo. Sequísimo en la recolección de PET 1, de las botellas plásticas. Oye, pero fantástico. Y ahí le colocamos una enfardadora, colocamos unos galpones, unas carpas, en fin, Chihuayante también, que tenía un sistema andando. Porque, vuelvo al punto, si tú colocas un punto limpio no funciona solo, tenés que tener a alguien encargado de la limpieza, de la seguridad, que lo mantengan, digamos. Y lo otro, que es la clave de esto, es que lo que se coloca dentro sea lo que para lo que está hecho, claro, y tenga salida como producto secundario, digamos, que no se trate de basura, sino que se trate de una materia prima que se va a ocupar después. Yo soñaba en ese entonces con que íbamos a tener volumen suficiente de material reciclado para poder realizar algo acá, digamos, pero terminamos con las cadenas de distribución hacia Santiago. Pero efectivamente pasamos, recuerdo, de 20 toneladas que se reciclaban diario en la región a más de 200 con este programa. Ahora el programa se le acabó el financiamiento y no sé en qué quedó, digo. Tenemos que volver a retomarlo. Claro. Te fijas que estoy con los sentimientos encontrados, porque yo pensé que habían seguido el dinamismo, pero cuando vuelvo a la Seremi veo que... Bueno, aquí... eso es lo que pasa a mí, porque claramente tú dices, oye, a nivel domiciliario, que tal vez muy poco con respecto a lo industrial. Sí. Aceites, por ejemplo, neumáticos, que el neumático también es un contaminante. Cuando tú vas a cambiar tus neumáticos de tu auto, tú dices... ¿Qué pasa con ellos? Claro, antiguamente te decía, se los quiere llevar porque ellos lo único que querían es deshacerse de él, ¿cierto? Exacto. Pero hoy día ellos se quedan con el neumático y tienen que pagar muchas veces para que se lo lleve y lo reciclen. Bueno, aquí el papel de los emprendedores también es súper importante, o de la pequeña y mediana empresa, porque hay un caso muy conocido en Chile de un chico que partió reciclando botellas, por ejemplo, y ahora tiene una empresa con muchos trabajadores y todo el tema. Entonces, de repente, hace vasos, hace lámparas y todo este chico, y es bastante conocido, lo han invitado a programas para motivar a los emprendedores y obviamente potenciar el tema de esta economía circular, que es un tremendo nicho en el fondo. Entendamos que ahora, por ejemplo, el plástico lo pueden reutilizar para estas máquinas 3D, ¿cierto? Claro. Y hacer muchas cosas que de repente hacer un conjunto entre la Seremía, las municipalidades, podría potenciar estos proyectos que ustedes están pendientes. Lo hicimos alguna vez, pero hay que volver a reforzarlo, porque en algún momento aquí los que hablan de innovaciones, donde yo echaba de menos en ese entonces, tengo que actualizarme, llevo menos de un mes en el cargo, así que yo sacaba el ejemplo siempre de esos sachets que venden con embutidos, con cecinas, qué sé yo. ¿Te fijas? Sí, claro. Ok, desde el punto de vista sanitario, perfecto, porque no pierde la calidad, uno está tranquilo y seguro de que el producto no se echa a perder mientras esté sellado. Pero ¿qué pasa con ese plástico, digamos? ¿Te fijas? A la basura. A la basura. Entonces el problema pasa de salud, check. Comercialmente, perfecto. El packaging, todo, la etiqueta, la información, los sellos, fantástico. Hasta el marketing. Fantástico. La cadena de distribución, las cadenas de frío, perfecto. Pero ¿qué pasa con ese plástico? Si tú entras al supermercado te vas a dar cuenta que toda esa área va a terminar en relleno. Todo. Excepto la comida, que tiene otro tránsito, digamos, que va a terminar,
hablando de fisiología, pero no es el punto. Entonces, ¿qué esperaría yo? Que cuando se habla de polímeros que se reciclan, que se degradan solos, no sé, yo creo que la innovación está puesta en esos desafíos, digamos. Porque si yo, el ejemplo que conversamos delante, si yo traigo champú y lo coloco en un frasco, yo no ando preocupado del frasco. Yo quiero que me compren mi champú porque es el mejor para el pelo, y el que no se te cae, que la caspa, no sé. ¿Te fijas? Entonces, en algún momento me tengo que asociar con alguien para decirle, la única ventaja que yo puedo tener es que mi envase sea degradable. Biodegradable. Eso, biodegradable. Y así, el tema del reciclaje no lo tengo que financiar y yo entro con una ventaja competitiva. Yo creo que ahí están los pasos que deberían venir ahora. Ayer estuve, por ejemplo, voy a saltar otro tema, en un FPA, que es un fondo de protección ambiental que financia el Ministerio del Medio Ambiente solo por el efecto de la ley, que están hablando de macroinvertebrados en el canal de Ifarle. Entonces, uno siempre ve el coipo, la garza, etcétera, pero aquí ya se estaban metiendo en las cadenas tróficas. Como indicadores, digamos, de contaminación o alteración. Entonces, hablábamos del fenómeno de los zancudos. ¿Es posible predecir que el comportamiento de un sistema ecológico, podemos predecir si van a haber o no a haber zancudos? Sí, podríamos hacerlo. Sí, claro. ¿Te fijas? A eso voy, con que desafiemos un poco más, salgamos del diagnóstico y empecemos a conversar. Lo que me toca hacer a mí, por ejemplo, que me voy a reunir con la Cámara Chilena de la Construcción para hablar del tema humedales. Me tengo que reunir con los municipios para decirles, oye, si me vaya a declarar humedal, no me vaya a traer después el problema que estamos teniendo ahora, que son los conflictos, porque más encima esos proyectos habitacionales son de viviendas sociales y de integración. Entonces, ¿te fijas el lío que se arma? Es bastante complejo y por otro lado, la sinergia esa no hay. Y por otro lado, las mismas personas dicen, cuando viene el plan regulador, que pasó aquí en Concepción, vamos a limitar la construcción en altura. Fíjate el ejercicio. Si tú limitas la altura y empiezas a presionar para que no haya altura, expande. La ciudad se va a los lados, no va para arriba. ¿Te fijas? Entonces, ya, hagamos esas concesiones. Veamos qué área vamos a rescatar, cuál vamos a conservar y cuál vamos a dejar. Y seamos valientes al respecto. Porque la presión viene, si la desertificación va a ser que finalmente Concepción, y desde aquí para el sur, y ya lo estamos viendo. Fíjate, Puerto Vara va a tener más de 100.000 habitantes dentro de 5 años. Mira la presión en la cuenca, ¿te fijas? Entonces son cosas que si no las colocamos ahora, vamos a tener que estar nuevamente tapando hoyos, resolviendo los incendios y un montón de cosas, digamos. Yo sé que el sol no se puede tapar con un dedo, digamos, pero, pucha, prioricemos. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Te fijas? Sí. Me salí de la ley REP, disculpa. Está bien, sí, está bien, porque en realidad eso tiene mucho que ver también con la ley REP, porque hoy día nosotros existe esto de la disposición final, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando tú dices, ¿dónde van a parar todas estas cosas? Y la construcción también es una empresa que también produce productos que también deberían ir al ¿cómo se llama? Al reciclaje. Y también debería tener a la ley REP y tener su certificado. Mire, estos materiales, o como decías tú, el envase de la asesina, el envase se fue, la disposición final claro. Es al reciclaje de tal persona, y puede ser la trazabilidad, ¿no es cierto? Y yo creo que por ahí también falta un poco de educación a nosotros mismos de cómo va eso, porque claramente cuando uno cambia el neumático, se lo dejáis ahí nomás, ¿cierto? Para no llevártelo para la casa. Exacto. Pero tú no sabéis para dónde se va, sí. Y podría haber una trazabilidad. Y en algún momento se habló de esto, de que cuando tú compras un auto y vas a hacer el cambio de neumáticos, tienes que tener el certificado de disposición final de dónde se fueron esos neumáticos. Cuando tú vas a cambiar el aceite, vas a tener que tener un certificado de disposición final que tú cambiaste el aceite y se fue para tal parte. Y eso es lo que hoy día se está viendo, porque claramente la contaminación con este tipo de cosas es grande. La clave para hacer la trazabilidad, como mencionas tú, son los registros, digamos. Claro. Está el REDC, el registro de emisiones. Eso. Contaminante y traspaso de... Entonces, entra un auto, por ejemplo, ¿cuántos autos entraron? Y se considera hasta el repuesto, digamos. Claro. 10 autos. ¿Cuántos neumáticos? 5 por 10. En fin, y ahí está el número. Entonces, al final, ese concesionario o esa importadora tiene que decir, ¿dónde están sus 10 neumáticos? Oye, sus Mario, 50 neumáticos. No, claro, porque en un minuto llegó que no pueden ingresar autos a Chile por el tema de los neumáticos. Exacto. Hubo una polémica. Claro. Sí, es cuando tú rompes esa inercia, digamos, siempre hay un poquito de resistencia. Claro. Sí.
pero al final Mario, se llega de acuerdo. Entre líneas nombraste algo súper importante, y no sé si lo preguntaron en el bloque anterior, que tiene que ver con el tema del financiamiento. ¿Cómo está la Seremía en este minuto y cómo está la relación con el gobierno regional? No, eso ya lo hablamos. Sí, porque en el fondo para hacer todos estos proyectos necesitamos plata, literalmente. Sí, claro, plata que no hay. Sí, estamos recortando presupuesto a nivel estatal, digamos. Ahora lo que tenemos que hacer es actualizar. A ver, que no haya plata significa que no vamos a poder invertir en cosas que se hicieron antes, digamos. O tal vez sí, porque hay que priorizar, digamos. Entonces ahí está el talento de cada una de las carteras y los equipos para decir, oye, este tema es importante, quiero volver a partir con un piloto. Tal vez no nos vamos a conseguir 4.000 millones, consigamos unos 1.000. Pero aquí el tema, junto con el refuerzo que se hace, lo conversamos, no sé si en el corte, el refuerzo que se hace en la educación, cuando los niños son los que fomentan. No sé si se acuerdan años atrás cuando se prohibió fumar en espacios cerrados. Ah, claro. Sí, cuando nos obligaban a todos al cinturón de seguridad, y día nadie se sube a un auto sin abrocharse. O no botar el para afuera. O no botar la bolsa de basura a la calle, digamos. Claro, los niños son los que dicen, oye, ¿cómo se te ocurre botar la botella en la basura? Claro. ¿Cómo no tener un lugar para reciclar? O juntemos la bolsa, en fin. Lo mismo sucede, entonces hay que colocar los énfasis. Hay una etapa que me faltó a mí, producto de la pandemia y producto del estallido de las protestas, que fue la educación. Hicimos un centro educacional ambiental de reciclaje con la recicladora, que está acá en Prat, digamos. Y yo creo que vamos a apuntar por ese lado, a reforzar el tema educacional. Bien ahí, y aparecer por todos lados y darle, porque ellos van a ser, a ver, va a sonar medio raro, pero los niños pueden ser los mejores aliados. Esa es una muy buena unos muy buenos aliados. Y créanme, también estuve en Hualpén el otro día. Son tan creativos los niños, quizás que idea nace por ahí. Sí, claro. No, los niños. Y aparte que le falta salir a la calle, meter las manos claramente. Y sembrar hortalizas, en fin. Me lo imagino en esa dinámica. Bien ahí, bien. Estuve en Hualpén, hicimos una suerte de alianza, porque SBio tiene un brigadistas del agua, y han sido premiados casi internacionalmente, creo. Digo casi porque no recuerdo si es así o no. Pero la motivación de los niños de quinto, sexto básico va por ahí, en cerrar la llave, claro, otro concepto que tienen, apagar la luz, reciclar. Entonces, chuta, que sería bonito eso. Oye, estamos terminando, te agradecemos, Mario, porque fue una muy buena entrevista. Nos quedaron muchas cosas claras, pero invítame faltó. de nuevo, así que invitado desde allá para una próxima oportunidad. Claro, mañana lo tenemos acá de nuevo. Eso. Oye, despedimos a RDO Televisión, don Toti, muchas gracias. Y aquí nos vemos el día de mañana. Así es, a partir de las 7 de la mañana. Un abrazo a todo el mundo. Nos quedamos hasta las 9:30 con muy buena música junto al Peluca. Un abrazo. Chau. Chao.